Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genial y que estén listos para un vídeo que, les aseguro, les va a dejar pensando. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de, bueno, ya lo saben, de la televisión. Y no cualquier televisión, sino en esa que nos mantiene pegados a la pantalla, esa que nos hace reír, llorar y a veces hasta enojarnos. Hoy vamos a hablar de las palabras de Can que destruyeron a Demet, la reacción que nunca olvidaremos. Para los que quizás no estén familiarizados con los nombres, estamos hablando de una de las series turcas que más ha cautivado al público hispanohablante en los últimos años. Una serie llena de drama, romance y personajes que se han ganado un lugar en nuestro corazón. Y dentro de esa serie hubo un momento o una escena en particular, en la que las palabras pronunciadas por un personaje, Can, tuvieron un impacto brutal en otra, Demet, y en todos nosotros, los espectadores. Ese momento, esa reacción, es lo que vamos a desmenuzar hoy. Vamos a analizar qué dijo Can, cómo lo dijo, por qué fue tan impactante y, lo más importante, qué fue lo que generó en Demet y en nosotros, la audiencia. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks y sus bebidas favoritas, porque esto va a ser una conversación. Una conversación sobre un momento televisivo que nos marcó a muchos. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos donde exploraremos más momentos icónicos, analizaremos personajes y sobre todo compartiremos nuestra pasión por el mundo de las series. Ahora sí, comencemos. Para entender el impacto de las palabras de Can, tenemos que retroceder un poco en la historia. Tenemos que recordar el contexto, la situación emocional de los personajes, el ambiente que se había construido a lo largo de la serie. En general, y sin entrar en detalles específicos para no hacer spoilers masivos, Can y Demet protagonizaban una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y mucha pasión. Era una relación complicada, con altos y bajos, pero siempre con una chispa que mantenía a los espectadores enganchados. Recordemos que en el universo de esta serie, la intriga y la tensión emocional eran ingredientes clave. Can y Demet, nuestros protagonistas, no eran simples amantes, eran almas atormentadas, con pasados complejos y personalidades que chocaban y se complementaban a partes iguales. La serie se había tomado su tiempo para construir la conexión entre ellos, mostrándonos cómo, a pesar de las diferencias y los conflictos, la atracción era innegable. La química entre los actores era palpable, transmitiendo la intensidad de su relación de manera efectiva. Los guionistas con maestría habían entrelazado sus vidas con secretos, mentiras y verdades a medias, creando una atmósfera de incertidumbre que mantenía a la audiencia al borde del asiento. Antes de las fatídicas palabras, la relación de Can y Demet había llegado a un punto crítico. Habían tenido discusiones acaloradas, desacuerdos que parecían insalvables, y la tensión era palpable en cada escena. Había secretos enterrados, mentiras que, como malas hierbas, habían ido envenenando la confianza entre ellos. La desconfianza, ese veneno sutil pero letal, se había instalado entre ellos, socavando la base de su amor. Demet, en particular, se sentía vulnerable, herida en lo más profundo de su ser, con la sensación agobiante de no ser comprendida ni valorada en toda su dimensión. Era como si, a pesar de su inmenso amor, una barrera invisible se interpusiera entre ellos, impidiéndoles comunicarse de manera honesta y transparente. Imaginen la situación: amor pero también dolor lacerante, deseo pero también desconfianza corrosiva, esperanza pero también miedo paralizante. Ese era el caldo de cultivo perfecto para que unas palabras, dichas en el momento oportuno, o en el inoportuno, tuvieran un efecto demoledor. La fragilidad emocional de Demet, exacerbada por las circunstancias, la hacía susceptible a cualquier crítica, por más sutil que fuera. El amor, que debería ser una fuente de fortaleza, se había convertido en un campo de batalla donde las palabras, afiladas como espadas, causaban heridas profundas e invisibles. Y entonces llegó el momento. Can, en un arrebato de en un arrebato de lo que sea, porque a veces el amor, ese sentimiento incomprensible y contradictorio, nos hace decir cosas sin pensar, pronunció ciertas palabras que fueron como una bomba en la vida de Demet. El contexto, la acumulación de tensiones, la inestabilidad emocional de ambos, todo conspiró para que esas palabras resonaran con una fuerza devastadora. Fue un instante en el que el amor, la rabia, la frustración y la impotencia se entrelazaron, impulsando a Can a decir algo que jamás debió haber dicho. ¿Qué dijo exactamente?
Bueno, las Fr. Ases varían según la traducción, pero el sentimiento, la intención, era clara, cristalina. Básicamente le dijo algo que la hizo dudar de sí misma, de su valía, de la esencia misma de su relación. Palabras que la hirieron en lo más profundo, que la hicieron cuestionar todo en lo que creía, en lo que había construido. Podrían haber sido acusaciones directas, críticas despiadadas, o tal vez, y lo más doloroso de todo, una indiferencia disfrazada de verdad, de aceptación de una realidad que para Demet era inaceptable. Las palabras en sí mismas tenían un significado devastador, pero la forma en que fueron pronunciadas, el tono empleado, la mirada fija en los ojos de Demet, todo eso contribuyó a amplificar el impacto. En este punto, la elección de palabras, el énfasis puesto en ciertas sílabas, la pausa dramática antes de la frase final, todo se convirtió en un arma de doble filo, dirigida tanto a Demet como a los espectadores. Aquí es donde entra la magia de la actuación. La forma en que el actor que interpretaba a Khan pronunció esas palabras, la mirada que dirigió a Demet, el tono de voz que oscilaba entre la ira y la resignación, la expresión de su rostro que reflejaba una mezcla de dolor y frustración, todo eso influyó de manera decisiva en el impacto de la escena. La actuación de Khan, el personaje, fue calculada, precisa, pero también llena de la vulnerabilidad que sentía en ese momento. Era un hombre herido, sí, pero también uno que estaba dispuesto a herir para defenderse. Y por otro lado, la reacción de Demet fue simplemente magistral. Fue una lección de actuación, una demostración de cómo una actriz puede transmitir una gama compleja de emociones con solo una mirada, un gesto, un silencio. Su dolor, su sorpresa, su decepción, la furia contenida, la incredulidad, la desesperación, todo se reflejó en su rostro, en cada pliegue de su expresión, en el temblor sutil de sus labios, en la manera en que sus ojos se llenaban de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Era como si el tiempo se detuviera a su alrededor, como si el mundo entero se redujera a ese instante de sufrimiento, a esa verdad que, como un puñal, le atravesaba el corazón. El silencio que siguió a las palabras de Khan fue ensordecedor, un silencio que amplificaba el eco de la traición, de la desilusión, de la pérdida. La cámara con maestría se centró en el rostro de Demet, capturando cada matiz de su dolor, cada microexpresión que revelaba la profundidad de su sufrimiento. La reacción de Demet a esas palabras fue algo que realmente nunca olvidaremos. Fue una mezcla de emociones que nos conmovió a todos, que nos hizo sentir una conexión visceral con su dolor. Vimos la tristeza profunda en sus ojos, la rabia contenida que se manifestaba en un temblor en su mandíbula, la incredulidad que la hacía cuestionar la realidad, la desesperación que la empujaba al borde del abismo. Fue una actuación tan honesta, tan real, que nos hizo sentir su dolor como si fuera nuestro, como si estuviéramos experimentando en carne propia el impacto devastador de esas palabras. La actriz que interpretó a Demet en ese momento nos transportó a su mundo emocional, nos hizo partícipes de su tormento. Nos hizo empatizar con ella, entender su sufrimiento, comprender la magnitud de su desilusión. Nos obligó a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Cómo reaccionaríamos ante semejante golpe? ¿Cómo podríamos reconstruirnos después de que la persona que amamos nos hiriera de esa manera? La forma en que Demet reaccionó a esas palabras fue crucial para el desarrollo de la historia. Fue un punto de inflexión, un antes y un después. A partir de ese momento, la relación entre Khan y Demet cambió por completo, transformándose en algo irreconocible. Se abrió la puerta a nuevas dinámicas, a nuevos desafíos, a nuevas oportunidades para que la historia evolucionara. La confianza, que había sido el cimiento de su amor, se desmoronó, dejando al descubierto la fragilidad de sus sentimientos. La herida infligida por las palabras de Khan no solo afectó a Demet, sino que también impactó en la dinámica general de la serie. A partir de ese momento, la trama se volvió más oscura, más intensa, más impredecible. Los personajes tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos, y la audiencia, con el corazón en un puño, se mantuvo atenta a cada giro, a cada revelación, a cada nueva muestra de dolor. Y por supuesto generó un debate masivo en las redes sociales, en foros de discusión, en las propias casas de los espectadores. ¿Estaba bien lo que Khan había dicho? ¿Era justificable su reacción, dadas las circunstancias? ¿Podría Demet perdonarlo alguna vez? Y si lo perdonaba, ¿cómo sería su vida después de esas palabras, después de esa traición emocional? El impacto de la escena se extendió más allá de la pantalla. Se convirtió en un tema de conversación recurrente, en un punto de referencia para analizar las relaciones humanas, para debatir sobre la comunicación, sobre él.
Poder destructivo de las palabras. La escena generó ríos de tinta en Internet, análisis sesudos, críticas apasionadas y, sobre todo, un sentimiento común de identificación con el dolor de Demet. Analizar este momento nos permite reflexionar sobre las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, sobre el poder de las palabras. Nos demuestra que a veces, las palabras pueden ser más destructivas que cualquier acción física. Nos enseña que la forma en que nos comunicamos con nuestros seres queridos, con las personas que amamos, puede tener consecuencias duraderas, a veces irreparables. Nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestras palabras, de su impacto, y de cómo pueden afectar a los demás, especialmente a aquellos que ocupan un lugar especial en nuestros corazones. En definitiva, las palabras de Khan que destruyeron a Demet y la reacción que nunca olvidaremos fueron un momento cumbre de la serie, un punto de inflexión que definió el rumbo de la historia y que nos dejó a todos con la boca abierta, el corazón encogido y la mente llena de interrogantes. Fue un ejemplo magistral de cómo una buena actuación, combinada con una historia bien escrita y una dirección precisa, puede crear momentos televisivos inolvidables, capaces de trascender las fronteras del entretenimiento y tocar las fibras más sensibles del ser humano. La escena se convirtió en un espejo en el que los espectadores se reflejaron, reviviendo sus propias experiencias de dolor, de traición, de desilusión. Nos recordó que el amor con toda su belleza, también puede ser fuente de sufrimiento, y que las palabras, como dardos envenenados, pueden herir profundamente. El impacto de la escena fue tal que trascendió el ámbito de la serie y se instaló en el imaginario colectivo de los espectadores. Las palabras de Khan y la reacción de Demet se convirtieron en un símbolo de la fragilidad de las relaciones, de la importancia de la comunicación y del poder que tienen las palabras para construir o destruir. La escena, con su cruda honestidad, nos confrontó con la complejidad de las emociones humanas, con la vulnerabilidad que todos compartimos y con la capacidad de amar y de ser heridos. Nos enseñó que en el amor como en la vida, no hay garantías, que la felicidad puede ser efímera y que el dolor, a veces, puede ser inevitable. En resumen, la escena de las palabras de Khan que destruyeron a Demet y la reacción que nunca olvidaremos fue mucho más que un simple momento televisivo. Fue una experiencia emocional, un espejo en el que nos reflejamos, un recordatorio del poder del amor y del dolor, y una lección sobre la importancia de la comunicación y de la empatía. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de un momento tan icónico. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Recuerdan esa escena? ¿Qué sintieron al verla? ¿Se sintieron identificados con Demet? ¿Cómo creen que la serie manejó las consecuencias de las palabras de Khan? Los invito a que dejen sus comentarios, a que compartan sus opiniones, a que debatan sobre este tema. Me encanta leer lo que piensan, y siempre aprendo algo nuevo de sus comentarios. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.